Estos indicios nos hacen dudar de la doctrina oficial acerca de los orígenes de la civilización. Las contradicciones entre las tesis dominantes y las hipótesis alternativas las podemos encontrar incluso en numerosas obras de referencia que, si en algunas páginas se aferran a las explicaciones ortodoxas, en otras recogen otros hallazgos que desmienten las primeras. Últimamente están apareciendo algunas posturas que empiezan a cuestionar, aunque con timidez, la doctrina imperante. La arqueología es una ciencia conservadora, es de todo sabido, pero algunas evidencias desbordan las expectativas más osadas de los estudiosos del mundo antiguo. ¿Cómo pudieron tallar los antiguos estas figuras de diorita o de jadeíta con tanta perfección, haciendo uso de sus primitivos instrumentos de piedra o cobre? Los egipcios llegaron a moldear por dentro y por fuera jarros y vasijas de duros materiales pétreos. ¿Cómo lo hicieron? Con la tecnología actual, ellos hoy en día una tarea imposible. ¿Cómo pudieron tallar y dar forma a los artistas precolombinos a estas sofisticadas calaveras de cristal de roca? Harían falta años y años de un trabajo paciente y minucioso para lograr con sus rudos instrumentos este magnífico resultado. ¿Cómo pudieron los egipcios hacer encajar con tanta perfección este hueco en un bloque de granito? ¿Cómo pudieron pulir y abrillantar con sus escasas herramientas estos supuestos sepulcros para bueyes sagrados? ¿Cómo pudieron los orfebres andinos fabricar platino, que exige un punto de fusión de 1770 grados centígrados, cuando ni siquiera conocían el fuelle? ¿Qué civilizaciones desconocidas desarrollaron estos misteriosos signos e inscripciones repartidos por distintos continentes sin que estén asociados a culturas reconocidas por la ciencia actual? A mediados de los años 90 se realizó en Yonaguni, al este de Taiwán, un hallazgo que podría revolucionar el estudio de la historia antigua. Fue encontrada una estructura subacuática de 120 metros de largo, 40 de ancho y 20 de alto. Está conformada por bloques y paredes talladas en ángulo, orificios alineados, escaleras, muros, calzadas pavimentadas, esculturas, inscripciones, túneles, canales y terrazas escalonadas. Tiene una orientación este-oeste en su eje más alargado y se localiza a 23 grados 30 minutos de latitud norte, muy cerca del trópico de Cáncer, lo cual tendría una importancia enorme para una cultura que practicara el culto solar. Según el geólogo japonés Masaki Kimura, esta estructura sumergida es indiscutiblemente antrópica y su antigüedad sería como mínimo de unos 8000 años. Son muchos los geólogos que han objetado que este monumento responde a causas naturales. Lo más probable, según se piensa hoy día, es que fuera efectivamente una estructura natural retocada por la mano del hombre. Pero es indiscutible la intervención antrópica, especialmente cuando observamos que en sus proximidades se encuentran sumergidos monumentos como este ónfalo. Tan similar a estos otros que es posible encontrar en Japón o Corea y también en Brasil. Pero es que además en todo el mundo hallamos ejemplos de estructuras con escalones irregulares parecidas a Yonaguni. O bien núcleos rocosos tallados o incluso excavados por el ser humano, con un sentido que se nos escapa hoy en día. Otro detalle repetido es la presencia de agujeros excavados en la roca. Los arqueólogos los llaman copelas. Su significado es asimismo desconocido. El simbolismo del templo escalonado ha persistido en el tiempo, incluso entre ciertos círculos de ocultistas. Esta pintura de Max Ernst de 1935 ilustra sobre un lenguaje simbólico que únicamente ciertos iniciados parecen comprender. Más recientemente, en una expedición submarina a cargo del científico cubano Manuel Iturralde del Museo de Historia Natural de La Habana, con la colaboración de la ingeniera rusa Paulina Selinsky, se ha localizado una inmensa metrópoli sumergida a 650 metros de profundidad cerca de la península cubana de Guanacaviles. Imágenes captadas con sonar y cámara de vídeo permiten identificar claramente estructuras ortogonales, edificios e incluso esfinges.
Dichos científicos hallaron cámaras cuadradas rodeadas de gruesas paredes, estatuas o elementos megalíticos con figuras geométricas. Ambos consideran que su origen es indiscutiblemente antrópico. Y no podemos olvidar el descubrimiento efectuado hace algunos decenios de las calzadas sumergidas de Bimini, o de estos restos enfrente de las costas libias sumergidos a gran profundidad. Pero para encontrar indicios de las andanzas de estos príncipes navegantes no hay que ir demasiado lejos. Los encontramos en Europa, muy cerca de casa, en nuestros inveterados megalitos. Es común pensar que estos intrigantes monumentos, en ocasiones con un tamaño desproporcionado, son característicos de Europa, pero la verdad es que los podemos encontrar en todo el mundo. En África, en América, en Asia, tanto en Palestina como en Extremo Oriente, en ocasiones la maestría de los antiguos supera todo lo imaginable. A los incas se les atribuye unas artes constructivas que muy posiblemente son mérito de otras culturas muy anteriores. Técnicas similares como el encaje de piedras con múltiples ángulos han sido aplicadas en otros lugares. Los expertos contemporáneos han planteado numerosas hipótesis para tratar de explicar cómo los antiguos pudieron construir tan soberbios y descomunales monumentos, a veces acarreando piedras de más de 200 toneladas a largas distancias. Este monolito, por ejemplo, pesa 1.100 toneladas, lo que habría requerido una fuerza humana para moverlo equivalente a 16.000 hombres. Lo mismo cabe decir de este obelisco inacabado de Asuán, con un peso de casi 1.300 toneladas. Pero eso no es todo. Los encajes entre las diferentes rocas ciclópeas son tan perfectos que ningún objeto, por pequeño que sea, puede atravesarlos. La perfección de su talla salta a la vista si empleamos modernos instrumentos de medida como el nivel o la escuadra. Es notable el hecho de que tanto los antiguos egipcios como las culturas andinas emplearon parecidas técnicas para elaborar y colocar los bloques. Estos son de similar factura. Pero es aún más llamativo que los antiguos constructores debieron emplear muy potentes herramientas para pulir, serrar, perforar o trepanar la roca. Algunos expertos señalan que a la vista de los restos que nos han llegado, su velocidad y potencia debían ser superiores a los instrumentos de los que hoy disponemos. Este es el proceso que los romanos empleaban para tallar las rocas: largo, laborioso, tosco y sobre todo primitivo. ¿Cómo es posible que los antiguos pueblos andinos y los egipcios dispusieran de técnicas infinitamente más potentes? La ciencia actual no tiene respuesta para ello. La pirámide, el túmulo o la stupa representan tres versiones de un mismo símbolo, la montaña sagrada. Distintos pueblos han erigido pirámides para enaltecer su culto a los dioses. Allí se han celebrado ceremonias o se han enterrado reyes. En cualquier caso, la pirámide cobra una importancia central en las religiones de todo el mundo. Las hay de tamaño descomunal, y también otras que representan meramente un símbolo, como estos bloques piramidales de los alrededores de Ena, en Japón. Las encontramos en América, en África, en Canarias, en Europa, en Asia, en Polinesia. Algunas son de tierra, otras son de piedra, las hay escalonadas, truncadas, con escalones, etc. Las hay de todos tipos, pero todas expresan el mismo lenguaje, el que se esconde detrás de la montaña sagrada. ¿El monte Meru? Como es evidente, las más arquetípicas o paradigmáticas son las conocidas tres pirámides de la meseta de Gizeh.
La doctrina oficial asegura que fueron construidas durante la Cuarta Dinastía y por consiguiente tienen una antigüedad en torno a los 4.500 años, pero lo cierto es que intentos posteriores de imitar a los hipotéticos constructores de la Cuarta Dinastía acabaron en fracaso. Es por ello que no son pocos los que se cuestionan si estos monumentos no serían en realidad muy anteriores. ¿Habrían sido construidos por los mismos que levantaron la Esfinge, si es que ésta tiene en realidad la antigüedad que le atribuyen los geólogos? ¿Habrían sido empleadas técnicas y estilos similares a los utilizados en las lejanas alturas de los Andes? Los hipogeos, como las pirámides, jalonan la geografía mundial. Eran centros de iniciación ligados a la tierra fértil y por ello están asociados a la diosa madre y al laberinto. En las cuevas, los hombres prehistóricos imprimieron sus manos en positivo o en negativo. En ellas plasmaron sus pinturas de magia simpática con las cuales hacerse propicios a la divinidad en la caza o en la fecundidad. Las cuevas han acompañado la espiritualidad y la religiosidad del ser humano. Las criptas de las catedrales son una reminiscencia de esta antigua tradición. Hoy día podemos encontrar repartidas por todo el mundo multitud de galerías, algunas enormes, sin propósito definido, con un origen completamente desconocido. Algunas, como estas de Jerusalén, tienen proporciones gigantescas. Ya la Biblia nos habla de ellas. En el libro de los Números se nos dice: Y desacreditaron entre los hijos de Israel la tierra que habían visto, diciendo: la tierra que hemos recorrido se traga a sus habitantes, el pueblo que hemos visto es de una altura agigantada. Allí vimos unos hombres descomunales, hijos de Enac, de raza gigantesca, en cuya comparación nosotros parecíamos langostas. Así pues, estas galerías eran habitadas por gigantes y fueron construidas antes de la llegada de los judíos a la tierra prometida en tiempos de Moisés. A la vista de estas imágenes es lícito preguntarse cómo se las ingeniaron los antiguos para mover, tallar al milímetro y sobre todo colocar estos imponentes bloques de piedra a semejantes alturas. Y sobre todo, ¿por qué lo hicieron?
Tanto los megalitos como los hipogeos están asociados a una raza de gigantes. Los vascos los llaman gentillac o gentiles, aludiendo a su religión pagana. En Brasil, en la cuenca del Amazonas, eran pelirrojos con ojos azules. Levantaron la ciudad perdida de Manoa y sus huesos reposan bajo grandes santuarios de rocas con forma ovalada, rodeados de enigmáticas inscripciones. Los iroqueses de Norteamérica, los celtas irlandeses, los germanos, los hindúes, los griegos, los egipcios, los cananeos, los hebreos, todos ellos hablan de gigantes, asociados a menudo a una raza de enanos. Los germanos caracterizan a Gnorg y a Nol como al primer hombre y a la primera mujer respectivamente. Como indica su nombre, ambos eran de raza negra. También eran negros los gnomos o trolls, los cuales poseían una inteligencia sobrehumana. El dios egipcio Min, equivalente al Pan griego, compartía estas mismas características. Gigantes pelirrojos frente a enanos negros. ¿Existe constancia arqueológica de ambas razas conviviendo juntas? La primera evidencia la encontramos en Europa, en la Grotte des Enfants, no lejos de la ciudad francesa de Cannes. Al lado de dos cadáveres de niños se hallaron ejemplares de una especie de concha, Cassis rufa, que únicamente se puede encontrar en los océanos Índico y Pacífico. En esa misma gruta, a 70 centímetros de un individuo de raza cromañón, europoide y de alta talla, se encontró un espécimen de raza Grimaldi, caracterizado por sus rasgos negroides y por su escasa altura. Como podemos ver en esta imagen, los individuos de la raza Grimaldi son tipológicamente idénticos a los negritos Semang de Indonesia, Malasia y Filipinas. Es precisamente en esta área donde podemos encontrar el hábitat natural de las conchas del tipo Cassis rufa. Ello indicaría que en la más remota antigüedad, hace más de 20.000 años, existió un contacto directo entre individuos cromañón con una talla media de 1,85 metros de altura y otros de raza Semang, semejantes a los actuales pigmeos del sudeste de Asia, y por tanto entre Europa y el lejano Extremo Oriente. ¿Estaríamos hablando de los gigantes y los pigmeos de los que habla la tradición, los mismos que encontramos repetidamente en el folclore europeo? Ya sabemos que en América se pueden encontrar vestigios de pueblos caucasoides y negroides, generalmente conviviendo juntos en un plano de igualdad. No son escasos los restos humanos que demostrarían la presencia de pueblos europoides de cabellos rojos en diferentes áreas culturales del mundo. Pedro Pizarro afirmó que los miembros de la familia inca eran altos, más blancos que los mismos españoles y tenían los cabellos de color rojo. Pero es en el norte de África y en el centro de Asia donde son más abundantes. Son los llamados Rutenu en Egipto y Arzi o tocarios en la provincia china de Xinjiang. Estos últimos se caracterizaban por la confección de prendas con diseños similares a los conocidos tartanes escoceses. En esta imagen observamos cómo las sacerdotisas de este pueblo empleaban un atuendo muy similar al asociado a las brujas de los cuentos infantiles. En algunos casos podemos vislumbrar las trazas de esta antigua raza pelirroja por la costumbre en muchos pueblos de teñir sus cabellos de rojo. Todavía quedan restos de esta población en distintas partes del mundo, conviviendo con otras razas de la zona. En Asia Central. O en la Polinesia. Aquí vemos un nativo pelirrojo de la isla de Pascua acompañando al navegante noruego Thor Heyerdahl. Los polinesios los llaman Urukeju. Los pukao, o tocados de los moai de la isla de Pascua, representan a los moños con los que los nativos se recogían el cabello. Como vemos, estos tienen el color rojo. La tipología racial polinesia se acerca bastante a lo que es habitual en el entorno europeo. Y encontramos por último numerosos ejemplos de arte egipcio o mesopotámico que nos presenta individuos de estas características raciales. En el Conjuro 141 del Libro de los Muertos egipcios se lee: a la venerada diosa de cabellera rojiza, a la diosa amiga de la vida cuyos cabellos flotan en el viento. En definitiva, tanto los restos arqueológicos como las evidencias etnológicas y antropológicas señalan que el mito de los gigantes y los pigmeos, los legendarios constructores de megalitos, hipogeos y montañas sagradas, puede tener un fundamento real. Lo que está claro es que estas tipologías raciales están repartidas por los 5 continentes y son asociadas a los constructores de monumentos y de civilizaciones. ¿Pero cuál es su origen?
Flavio Josefo, en su obra Antigüedades de los Judíos, nos dice que el paraíso terrenal, donde se encuentra el árbol de la vida y el de la ciencia, se sitúa en el oriente. El jardín está regado por un río que corre alrededor de toda la tierra y que está dividido en 4 partes: el Ganges, el Éufrates, el Tigris y el Nilo, los 4 grandes ríos de la antigüedad. Obviamente, dicho gran río es el río Océano, del que hablaban los griegos. Heródoto, en su célebre historia, sitúa el país de Gerión, más conocido como Tarsis, en el Levante, más allá de las columnas de Hércules. Para llegar allí, partiendo de Grecia, Heracles hubo de atravesar la lejana Escitia, es decir, las estepas ruso-asiáticas. El estrecho de Sunda, en Indonesia, bien podría ser las columnas de Hércules, de las que habla Heródoto. Y en el centro encontramos un volcán en activo, el Krakatoa, que según algunos tiene mucho en común con la montaña sagrada Meru. El libro de Enoc coloca de nuevo el jardín del Edén en el este del este, en un país rico en especias, plantas aromáticas y resinas. Los egipcios sitúan al misterioso país de Punt en un escenario similar. Algunos de estos mitos ubican el Edén más allá del mar Eritreo, es decir, al este del Océano Índico, que recibía ese nombre durante la antigüedad. Más allá del Índico está la India y, por supuesto, las Indias Orientales, las actuales tierras de Malasia o Indonesia, países por excelencia de las especias, del marfil y de todo tipo de artículos de lujo que dieron pie a la existencia de la llamada Ruta de la Seda. Pero hay un pasaje de la Biblia que es a este respecto especialmente significativo. Caín se alejó de la presencia de Yahvé y habitó el país de Nod, enfrente del Edén. Curiosamente, la ciudad de Edo, Tokio, se encuentra a escasos kilómetros de la ciudad de Noda. ¿Solo una casualidad? Nos atrevemos a decir que no. Edén, como Edo y Meru, podrían tener un mismo significado: río de la montaña. Meru podría estar en la base de topónimos como Sumeria o Samaria, en los que el prefijo sa sería simplemente una partícula enfatizadora. El Meru, de la mitología budista, hinduista o sino-altaica, podría tener algo que ver con el término hebreo merom, que significa montaña, o bien con el egipcio Mer, alusivo a la pirámide. Esto no es todo. La isla indonesia de Borneo, o Brunei, tiene 2 partículas, Bor y Neo, que significan algo así como tierra de Noé. Este mismo nombre recibe una región de Nigeria, que se llama literalmente Bornu. El nombre del Noé bíblico lo encontramos extendido en mitos del diluvio de todo el mundo. El Noé polinesio se llama Nu'u, el Noé chino se llama Nugua, el Noé árabe se llama Nuh, el Noé fenicio se llama Uonos, el Noé egipcio se llama nuevamente Nu'u, el Noé hindú se llama Manu. Y no olvidemos que el Manaos brasileño podría significar algo así como agua de Noé, una manera de aludir al diluvio. El nombre del dios hebreo podría tener origen en la denominación de la isla principal del archipiélago indonesio, Java, Java según la pronunciación sundanesa, de aquí derivaría Yahvé. Son muchos los estudiosos que piensan que el nombre del dios único hebreo hace alusión a un territorio, un emplazamiento, más en concreto una montaña, el monte Meru, situado en el oriente, la montaña sagrada por excelencia. En la isla melanesia de Tana, los nativos rinden culto a un dios llamado Yasur. Este es un volcán. ¿Podría dicho Yasur representar al dios de los volcanes de los hebreos? Significativamente, tanto las palabras Tana como Yasur tienen desinencias en Israel. Tana significa alabar en hebreo y Yasur es un gentilicio muy habitual en esta lengua. Posiblemente sea en esta región, en su mayor parte inundada por el mar de la China meridional, donde podamos encontrar los restos de la legendaria civilización Atlante, que hace más de 10.000 años resultó inundada en una noche sin dejar rastro. Tal vez de esta zona provendrían los prometeos, que en diversas partes del mundo difundieron saberes y conocimientos, dando origen a las diferentes civilizaciones que conocemos hoy día. Para localizarla, habremos de adentrarnos en espesas selvas milenarias, donde bajo metros de maleza y sedimentos quizás se escondan fabulosos tesoros todavía por descubrir. Y habremos de escuadriñar los fondos marinos de ese mar que hace muchos años albergaba valles lujuriosos y ríos caudalosos, y quién sabe, tal vez también ciudades populosas.
Sea como sea, si queremos encontrar el auténtico origen de la civilización, hemos de clavar los ojos en las lejanas tierras de Oriente, allí donde se han encontrado las primeras evidencias de cerámica y de agricultura, donde nació la arquitectura y tal vez la metalurgia, las lejanas tierras de donde brota a borbotones el mito y el misterio.
En el norte de España, los científicos descubrieron los restos fósiles de más de 30 Goliaths, hombres, mujeres y niños, en un lugar llamado la Fosa de los Huesos. Las víctimas fallecieron todas alrededor de la misma época. Quizá fueron afectadas por una epidemia. Algunos quizá fueron víctimas del canibalismo. Los investigadores no saben aún qué sucedió. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.
de Ica, Perú, tenemos las famosas piedras de Ica. Ahora, estas piedras fueron encontradas por los exploradores españoles en principios de 1500. Y en varios de esas están talladas varias historias en sus piedras. Entre algunas de ellas son dibujados ahí dinosaurios. Aquí se ve en uno, se ve las piernas, el ojo, la cabeza, placas en la espalda, muy similar al estegosaurio. Y luego un nativo peruano cabalgando en dinosaurio, dibujando lo que habían visto. Además de los peruanos, los antiguos peruanos, tenemos todo dibujo de todo dinosaurio conocido hoy, tallado en roca. Pero imagínense, siglos atrás, aún antes del tiempo de Cristo, hasta que en sus tumbas se ven evidencia de tela o cosas de barro. También hay dibujos y diseños de dinosaurios. Bueno, si el hombre vivía al mismo tiempo que dinosaurios, estaban creados juntos como marca la Biblia, ¿dónde hay dinosaurios en la Biblia? Pues vamos a ir al libro de Job. Ahora, este Job vivía después del diluvio, antes de Abraham y Moisés. Y en Job 40, verso 15, está hablando Dios a Job. Le dice: he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Hierba come como buey, como toro, como vaca. Dios te hizo a ti, me hizo a mí, hizo a Job, hizo a Behemoth. Y ese Behemoth come hierba. ¿Qué más? He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Era muy panzón, muy gordo, y comía hierba. ¿Qué más podemos saber? Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como varas de hierro. Wow, era muy pesado, muy fuerte, muy grande, muy panzón, y comía hierba. ¿Qué animal puede haber sido? Bueno, algunos dicen que era un elefante. Otros dicen que fue un hipopótamo. Pero nos pasó un detalle más. Dice en el verso 17, su cola mueve como un cedro. ¿Qué es un cedro? Es un árbol. ¿Cómo es la cola de elefante y hipopótamo? ¿Como estas? ¿Verdad que no? ¿Qué animal parecido que comía hierba, era muy panzón, muy gordo, muy grande, muy pesado, muy fuerte, y tiene la cola como un tronco de árbol? ¿Qué tal un dinosaurio? O más bien, ¿qué tal un brachiosaurio? Y fíjense bien, muchachos, estos son adultos, hipopótamo y elefante. Brachiosaurio era un gigante, era enorme. Inclusive el verso 19 dice en Job 40, él, Behemoth, es el principio de los caminos de Dios. Él es el mayor, es el principal, es el líder. El que lo hizo, Dios, puede hacer que su espada a él se acerque. Bueno, yo digo, si fuera así, Behemoth, como brachiosaurio, solo Dios, quien lo hizo, podía hacer que su espada se acerque a él. Y en todo eso, vemos algo muy curioso, porque aún con esta evidencia bíblica, científica, dice, Pendleton no puede ser.
La ciencia se está debatiendo en el mundo por esos hallazgos. ¿A quién pertenecía esta ciudad? ¿Por qué ahora están bajo las aguas del mar a más de 650 metros de profundidad? Nuevas teorías aseguran que hace 12.000 años hubo un incidente apocalíptico al impactarse varios fragmentos en el hemisferio norte de nuestro planeta. Una huella de ello es el cráter oval de más de 800 kilómetros cuadrados en Carolina del Sur. Vea su imagen, es conmovedor pensar las consecuencias de este impacto. Sin embargo, simultáneamente se ha hallado la huella de dos impactos más, muy similares, al este de la isla de Cuba, casi en el centro del Atlántico. Impactos que pudieron originar la devastación de grandes zonas del planeta, así como el movimiento de las placas tectónicas que convergen en el Atlántico Central. Los sismos bien pudieron hundir a esta región, guardándola en el fondo del mar. Las simbologías y los trazos hallados son aún materia de estudio para futuras investigaciones. ¿Serán mayas o serán las primeras pruebas de la Atlántida? Lamentablemente, ante estos descubrimientos, el gobierno de Cuba canceló increíblemente la misión, argumentando a sus integrantes que le interesa más concesionar el proyecto a los chinos para buscar petróleo que investigar islas sumergidas de mexicanos, palabras textuales. Usted estará de acuerdo que esta región ubicada en el Cabo de San Antonio, Cuba, debe de ser declarada por la ONU Patrimonio de la Humanidad. Los vestigios ahí encontrados pueden ser trascendentales para entender el origen y el curso de la historia de la civilización humana. Destruirlos podría acabar con la única fuente confiable de la historia pasada de nuestra civilización. No debemos ni podemos destruir nuestra historia ni cambiarla por cualquier riqueza. Aquí tenemos evidencia de que nuestra civilización ha tenido historias antes de esta historia. Destruirla sería destruir no solo nuestra herencia, sino también el vestigio de la grandeza de nuestras civilizaciones madre.